Miren que uno en la vida, después de 30 años, ha escuchado frases y ha escuchado de todo un poco, pero hay frases de un nivel de audacia que son realmente increíbles. Por ejemplo, cuando el presidente dijo que íbamos a amar a Christine Lagarde y que el fondo había cambiado, es de una audacia que ni Caballo se animó. Cuando empezamos a escuchar determinadas cosas, como por ejemplo, si un chico le pide un plato de sopa y el presidente contesta, le pusimos asfalto. Pero ¿quién lo ratifica esto? Es Alejandro Finocchiaro, que es candidato a intendente de La Matanza. El mismo municipio que un colega o un copartidario de él, como Eduardo Amadeo, lo tildó de un gran basural. Para Finocchiaro, la pobreza es una cuestión de actitud. Vamos a escucharlo. Más pobres que con el gobierno de Mauricio, no hemos en todo registrado... caso los mismos. Ahora No, más. No, en todo caso todavía no está el índice de pobreza del primer semestre. Sí, menos mal. No, pero está bueno esto, porque ¿sabes qué? El tema es la actitud con la que vos te enfrentás a las cosas. También es verdad que esa persona que hoy tiene asfalto, o que tiene cloacas, o que puede abrir una canilla y tomar agua potable, es menos... No comen asfalto, pero ¿sabes qué? No pueden salir de sus casas. Entonces, esa persona hoy es menos pobre de lo que era en el 2015. Estas son las cosas que a uno le indignan y esto realmente es violencia. Después te va a contar Juana Morín con lujo de detalles como es el tema del asfalto. Pero esto es una violencia verbal. Esto es más duro que un cachetazo. Porque si un chico pobre tiene para comer, pero tiene asfalto, al chico pobre prefiere embarrarse y comer todos los días. Un padre no se conforma con ir caminando asfaltado a un lugar. Y lo de las cloacas también es mentira, es otra mentira instalada. El asfalto es otra mentira. Están instalando que han asfaltado media Argentina y es mentira. Ahora lo que da bronca, y lo que realmente es violencia, y es mucha violencia, es no comprender que un chico, o sea, uno de cada dos chicos que tienen asfalto no comen. O sea, la discusión en la Argentina pasa hoy por algo mucho más sencillo, es ¿cómo le damos un plato de comida a un chico? Un jubilado que cobra 11.528 pesos, aunque tenga asfalto, no llega a la farmacia o no va a la farmacia porque no tiene plata para comprar remedios. El 35% de la población, o más, que es pobre, cuando no va al supermercado no porque no tenga asfalto, esté embarrado, no va porque no tiene plata para comprar comida. Los chicos van, sí, por estas calles asfaltadas, que en realidad es mentira, pero la mitad no está asfaltada, van caminando a los comedores comunitarios, para que les den de comer. Los chicos que van caminando en bicicleta a la escuela, por calles asfaltadas o no, van al colegio a desayunar, a almorzar y a merendar. Y saben que al otro día, por suerte, es día de semana, y van contentos al colegio para comer. Ahora, si el ministro Finocchiaro, que es ministro de Educación, no sé de qué tipo de educación, piensa que la pobreza es actitud, yo no conozco ningún pobre que tenga la actitud de ser pobre. Es mentira también que se publican cantidad de avisos y ningún argentino va a buscar trabajo. Es otra mentira instalada. Pero esta es una mentira, pero muy violenta. Muy violenta. No es cuestión de actitud la pobreza, es cuestión de políticas económicas que han hundido a la Argentina en la pobreza. Es cuestión de políticas económicas que han desempleado a millones de argentinos y los han sumido en la pobreza. El pobre de hoy es más pobre que el pobre de los 90, mucho más pobre. El pobre de hoy es más pobre que el pobre de hace 5 años, pero es mucho más pobre, porque encima los alimentos son muchísimo más caros. Te hace todavía mucho más pobre. Por ejemplo, la canasta de alimentos. Fernando. Sí, Antonio, se conocieron hoy los datos de pobreza e indigencia medidos por el INDEC. Ayer vimos lo que era la pobreza y la indigencia en la ciudad de Buenos Aires, los números de la ciudad de Buenos Aires. Hoy se conocieron a nivel nacional. Hay algunas diferencias. En el caso de la pobreza para el gobierno nacional, para el INDEC, es 31.148 pesos. En el gobierno de la ciudad de Buenos Aires era de 30.914 O sea, Fernando, discúlpame, el pesos. salario medio es pobre hoy. Mira, Gustavo, perdón, Antonio. No importa, Gustavo es mi amigo. Mira, Antonio, si vos considerás el salario mínimo vital y móvil de 12.500 pesos, para no ser pobre, claro, necesitas los dos salarios, si tendría que trabajar el padre y la madre de un hogar,
para estar en el piso ahí arañando la línea de pobreza, porque incluso no te alcanzaría, son 25.000 pesos si estarían trabajando los dos. Vos fijate, la canasta de pobreza 31.148, subió 58, casi 59% en los últimos 12 meses, y esto es casi 5 puntos más que el promedio de la inflación. Quiere decir que cada vez hay más pobres porque cada vez es más caro comer y es más caro acceder a los bienes básicos para una familia. Esto es transporte y los servicios básicos. ¿Quiere decir, Fernando, que subió un salario mínimo la pobreza en un año? Sí, casi. Y ahí tenés los números de indigencia. Vos fíjate, 12.409 pesos midió el INDEC. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires era mucho más. Pero un jubilado es indigente hoy. 11.528, hablamos de casi 3 millones de indigentes. La pobreza y la indigencia está medida en estos casos para una familia tipo, para un matrimonio con dos hijos. Por lo tanto, es distinto a compararlo con el caso... Pero el matrimonio con 2 hijos tiene que comprar la cantidad de remedio que compra un jubilado. Por eso mismo, Vamos a empatarlo, si querés. Pero es una locura un jubilado con un salario indigente. Pero lo comparamos, como decíamos recién, con un salario mínimo vital y móvil. Un salario mínimo vital y móvil no saca una familia de la indigencia. 12.500 pesos, está ahí. Es extremadamente desproporcionado el salario respecto del costo hoy que tiene en Argentina acceder a la canasta básica de alimentos, porque la canasta de indigencia es una canasta muy básica de alimentos. 12.500 pesos para una familia tipo. Está fuera de toda posibilidad hoy, si no tenés un salario de convenio, de poder estar accediendo. Si vos medís contra los salarios promedio de la economía, estás ahí a un pasito de la indigencia. Entre 16.000 y 19.000 pesos tenés los salarios promedio de la economía, así que estás abajo de la línea de pobreza y pardando casi a la línea de indigencia. Yo le invitaría al ministro Finocchiaro con mucha actitud a que viva con 12.409 pesos, ¿no? O 12.500 pesos durante 3 meses. Pero que no tenga nada más que 12.500 pesos. Que vaya a laburar en bondi, que se tome el subterráneo, que vuelva a la casa en bondi, que coma afuera, coma panchos como come la gente que labura porque no tiene plata para comprar otra cosa. Lo invito a que haga eso durante 3 meses. A ver qué me cuenta. Y también el presidente, si el presidente realmente cree en lo público, lo invito a atenderse en hospitales públicos, a vivir con 11.528 pesos, el sueldo de un jubilado. A ver cómo hacen. Porque Franco Macri no cobraba 11.528 pesos. Yo le invito al presidente a los funcionarios públicos a que vivan con eso, a Duhovne, a los que hablan de actitud, hay que tener actitud para salir de la pobreza, como si los pobres no tuvieran actitud o no tuvieran ganas de salir de la pobreza. Yo los invito, pero también los invito a ustedes a que vean otra mentira, Juan, del relato. Porque hablamos, recién decía, es menos pobre porque tiene asfalto. Esta es otra sanata. De actitud, Gallego, también, según cómo se miren las cosas, cuántos kilómetros de rutas y autopistas hizo el gobierno. Le ponen mucha actitud para decir que hicieron la cantidad que hicieron. Vamos a escuchar, si te parece, a Mauricio Macri. En medio de las violaciones constantes que viene haciendo a la veda electoral, Mauricio Macri lanzó así, como quien no quiere la cosa, que habían construido ya 7.600 kilómetros de autopistas y rutas, más que los últimos 65 años. Vamos a escucharlo al presidente. Hay que ser audaz realmente. Escuchémoslo y después mostramos un poco los datos de la realidad. Porque esto no es un hecho aislado. Esto no está pasando acá solamente en las 7. Está pasando en todo el país. Todos los días estamos inaugurando obras en todo el país. Y en lo que hace específico a lo vial, ya terminamos 7.600 kilómetros entre autopistas y rutas. Y tenemos 13.480 kilómetros en construcción. Esto es más que los últimos 65 años. No, es de un nivel de audacia. Yo lo comparo cuando dijo que íbamos a amar a Christine Lagarde, que Belgrano estaba angustiado. Realmente es de un nivel de audacia
que nadie se animó a decir estas cosas. La verdad es que sonaba raro. Si el gobierno hubiera hecho 7.600 kilómetros de autopistas y rutas, Gallego... Pavimentada toda la Argentina. No, el desempleo hubiera sido mucho menor, hubiera sido un consumo interno espectacular, la economía no hubiera caído. El famoso derrame. Todos tendrían trabajo más o menos. Juan, el famoso plan de autopistas de Argentina eran 10.000 kilómetros de autopista. ¿Te imaginas que se hubiesen hecho 7.000 kilómetros, interconectado toda la Argentina de nuevo? Fernando, ya está. Vos que te gusta la moto, ibas en moto chocho a recorrer la Argentina. Y 13.000 en construcción. Si sumáramos los 7.000 y los 13.000, hacemos 2 veces el plan completo. Bueno, vamos a ver si te parece, Galle, la realidad. Datos reales, crudos y duros. Hay una excelente nota del portal de Chequeado que se tomó el tiempo de contrastar esto con los datos oficiales de Vialidad Nacional. Aclaramos esto que vamos a mostrar está chequeado y corroborado con datos oficiales. Oficiales, y hasta consultaron obviamente a la gente de Vialidad Nacional, que respondió esto. Dijeron, hubo un pequeñísimo error. En realidad no son obras en construcción, sino en la cantidad de kilómetros que están trabajando. Obras en 7.600 kilómetros, no 7.600 kilómetros de obras. Nada que ver. La mitad son repavimentaciones. El 13% son pavimentaciones, no es nada, el 10% nada más de pavimentaciones. 14% es mantenimiento y el 8% son habilitaciones. ¿Sabes qué contaban como obras en 7.600 kilómetros, dicho por la propia Vialidad Nacional? Las luminarias. Las luminarias. Yo te digo, si averiguamos un poco más, capaz es mano y contramano y lo cuentan como distintos kilómetros. Es realmente de un nivel de desfachatez. Todo puede ser. Increíble. Vamos a ver cuántos son los kilómetros, insisto, datos oficiales. Acá no entra el relato de Aclaremos que es muy interesante que lo que estaba inaugurando la ruta 7 eran entre 8 y 10 kilómetros. 10 kilómetros. Claro, no 8 kilómetros. 8 kilómetros. 8 kilómetros. Yo tengo una de ruta. duda. Pero no es que de Luján a Mendoza, no. Eran 8 kilómetros. Bueno, en total, en Cambiemos, se hicieron 440 kilómetros de autopistas y 21 kilómetros de ruta. O sea que no llegaron más nada. o menos a Mar del Plata. No es nada, no, en ruta 21, ni siquiera. Ah, ni siquiera. 299 kilómetros según Vialidad Nacional están casi terminados. 732 están en construcción y 838 kilómetros están siendo licitados. Esto es que no se empezó. Nada. Está licitado. Hay un ganador. Si sumáramos todo eso, 2.300 kilómetros, siendo muy generosos, insisto, sumamos esto, lo que está licitado, lo que está en construcción, nos da 2.300 kilómetros. Todo eso sería menos todavía de lo que se construyó en los últimos 65 años. Una mentira gigantesca, pero con una desfachatez, lo lanzó el presidente. Vos fíjate, entonces el mérito acá lo tendrían, por ejemplo, Menem y Duhalde, cuando inauguraron la nueva Ruta 2, que unía La Plata con Buenos Aires, por ejemplo. Y no dijeron ahí que habían hecho más que los últimos 7.800, claro, no. Para nada. Nadie tiene esa audacia. Es de un nivel de audacia único. Es realmente impresionante. Pero vamos a ver el promedio de las licitaciones. Vamos a comparar la era acá, la oscura era acá, donde se supone, según el macrismo, no se hacía nada, con la era década M robada. Y la revolución del asfalto que viene a terminar con la pobreza, siempre según los ministros de este gobierno y el propio presidente, por supuesto. Con la actitud, era acá, siempre con actitud. en promedio, esto es una nota muy interesante del colega Tuni Coleman en página 12, 7.840 kilómetros por año te da el promedio de la era kirchnerista en cuanto a la licitación de corredores. En la era M, 1.877. Quedó un poco lejos. Y sin embargo, el gobierno lo que dice es, somos los que más hicimos en los últimos 65 años. Parece tránsito Cocomarola, 877 kilómetros de ida. Y seguimos. Tenemos más que refiere justamente a las obras iniciadas en la era K. Insisto con esto, son datos oficiales. Usted que está en su casa no tiene por qué creerme a mí, no tiene por qué creerle a Fer, al Gallego. Página de Vialidad. Vaya a la página de Vialidad, están los documentos en la web, es de acceso a todos. Nosotros lo que hicimos fue centralizarlo y hacer la misma comparación que hace el gobierno para que usted se ahorre el relato. Si no nos cree, puede corroborarlo tranquilamente. Todo esto es información oficial. Era kirchnerista, 162 kilómetros por año. En la era M, en la era de la revolución del asfalto, 67, casi un tercio. Y también tenemos obras finalizadas, 113 por año. Y el gobierno de Mauricio, 57 por año. Quedó un poco lejos.
se va cayendo el relato, insisto. Lo que pasa es que es un relato blindado, a diferencia de otros gobiernos, y incluyamos cantidad de gobiernos. O sea, de Alfonsín hasta acá, yo no he visto gobierno más blindado que este. Un blindaje mediático donde prácticamente no se pone absolutamente nada y se repite como loro todo lo que él dice. ¿Cuánto dijimos ayer que hicieron de autopistas y ruta? 440 de autopistas y 21 kilómetros de ruta. Sí. ¿Cuánto decía el presidente? 7.000 y pico. A ver. Porque esto no es un hecho aislado. Esto no está pasando acá solamente en las 7. Está pasando en todo el país. Todos los días estamos inaugurando obras en todo el país. Y en lo que hace específico a lo vial, ya terminamos 7.600 kilómetros entre autopistas y rutas. Y tenemos 13.480 kilómetros en construcción. Esto es más que los últimos 65 años. Por eso yo destaco la audacia del presidente en tirar datos porque sí. ¿No? Y en todos sus ministros, y en la gobernadora diciendo. No, pero que... él particularmente, esto, o sea, ni chequearlo, 7.800 kilómetros. ¿Sabés qué es lo más cínico de todo esto? Que cuando le dicen a la gobernadora, al presidente, la gente no tiene para comer, lo que responden es, pero tienen asfalto. Y ni siquiera tienen eso, según los propios datos oficiales. Y te decía recién, el documento está al alcance de todos. Es oficial, es de la Dirección Nacional de Vialidad. Acá está, obras licitadas, obras iniciadas, obras finalizadas. Los costos de la obra. Cualquiera puede entrar a verlo, el kilómetro, los millones, la cantidad de obras, según los años, está todo al alcance. Juan, y ahí hay un dato muy interesante. Vialidad dejó de hacer la mayoría de esas obras porque el gobierno creó una empresa, sociedad anónima, Corredores para darle viales, claro. corredores viales, sociedad anónima, para transferirle el presupuesto de vialidad y evitar tener que hacerlo con empleados públicos y poder contratar a empresas. Así que no solo hace menos, sino que las hace más caras porque no utiliza los recursos del Estado, sino que subcontrata a empresas privadas para hacer las obras que tendría que hacer vialidad. Y la última, Fer Gallego, para cerrar con todo este relato, son los famosos PPP, las participaciones público-privadas, que después de la devaluación terminaron se todas fueron todos en el abismo. Pedro Briguer. Seguimos analizando lo que pasa en el mundo. Nuevo primer ministro en el Reino Unido, cambió a casi todo el gabinete que heredó. Por eso están hablando de la noche de los cuchillos largos, algo que remite a la historia del Reino Unido en 1962, cuando en ese momento también un primer ministro se llevó puesto a casi todos los que venían de antes, una purga, y que en realidad remite a algo que hizo Adolf Hitler en 1934, la noche de los cuchillos largos. De eso están hablando porque prácticamente se llevó puesto a todo el gabinete anterior que tenía la primera ministra Theresa May. Claro, busca tener gente cercana a sus posturas, eso es obvio, era claro que lo iba a hacer. El eje central de Boris Johnson, el Brexit a como sea. Para octubre nos vamos de la Unión Europea. Claro, en la Unión Europea quieren seguir negociando, a ver cómo se hace esto, están metidos en un berenjenal. Vamos a ver si efectivamente Boris Johnson lo puede hacer. Vamos a ver cuánto tiempo se mantienen. Les recuerdo que por el sistema parlamentario británico se puede caer el gobierno en cualquier momento. El que no se cae es el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. Hace 3 horas están esperando multitudes en las calles, en la fortaleza, como llaman al Palacio de Gobierno, en San Juan de Puerto Rico, esperando que declare que se va, que renuncie. Hay un problema. Si renuncia, puede ser juzgado en los tribunales como una persona común y corriente. Si no renuncia y lo destituyen mañana, ahí habría una situación diferente. Por eso dicen que están negociando, atención a lo que está pasando en Puerto Rico, y no hay gobierno en el Reino de España. Mañana nueva sesión en las Cortes para ver si Pedro Sánchez puede formar gobierno. Muy difícil esa situación. Muchas gracias, Pedro. Bueno, Irina, finalmente el correo no quiere pagar. Y el correo parece que no quiere pagar. Esto, o sea, es una situación escandalosa. Yo no sé, a veces no tomamos dimensión de lo que está ocurriendo. Esto se conoció en el año 2016 por el concurso de acreedores del correo. Arrancó en el año 2002. La deuda viene de esa época. Y el correo ahora, del Grupo Macri, está haciendo una nueva oferta. Una nueva oferta en el contexto de esta causa judicial, que es la del concurso de acreedores. Y vos decís, la tercera tiene que ser la vencida. Tienen que hacer una buena propuesta para satisfacer al Estado, a quien le deben millones de pesos.
Mirá lo que está proponiendo el Correo Argentino. Es una propuesta con trampa. Hizo una nueva oferta que es peor que las anteriores. Está aceptando pagar lo que debía en el año 2002. Sin intereses. Y sin intereses. En el año 2002 la deuda era 376 millones de pesos. Con un dólar a 3 pesos. Exactamente. Pensarlo así, esa cifra hoy no es nada al lado de la deuda que tiene el Correo. Dice que pagará los intereses el Correo solamente si gana los juicios contra el Estado. Y con ese dinero de las arcas públicas. O sea, quieren pagar con plata nuestra. Claro, o sea que si gano el juicio pago, si no, no pago. Si ganan los juicios contra el Estado, pagarían. Estos juicios, además, hay que decir que la mayor parte de ellos fueron iniciados cuando se puso en marcha el acuerdo que fue denunciado por una fiscal comercial, Gabriela Boquín. En ese momento, como estaba en marcha ese acuerdo que fue denunciado por abusivo, ahí el Correo fue cuando empezó a reclamarle al Estado una indemnización. Una indemnización remitiéndose a la época en que fue expropiada la empresa. Entonces se están agarrando de esto, son 4 juicios que tiene contra el Estado en el Fuero Contencioso Administrativo y dice, con eso pagamos los intereses. Y si no, no se pagarán los intereses. Y a lo que se suma además, que quiere agregar una quita del 20% sobre esa parte, ¿no?, de los intereses. Hay que tener en cuenta que en el año 2009 la Corte Suprema ya dijo que no se pueden hacer ese tipo de compensaciones. Es un disparate. La verdad que sí, y además está ese antecedente, la Corte lo dijo en el contexto de esta misma causa. La deuda al día de hoy, con los intereses, sería, al día de hoy, no pagada a futuro, como intentaron ofrecer en algún momento, sería de 4.500 millones de pesos. Pequeña diferencia. Entonces uno dice, sí, ahora quieren pagar una parte, están aceptando pagar una parte, pero con los intereses sería bastante más. La sensación es que quieren resolver esto rápido, no sea cosa que después cambie el gobierno. Y tienen que pagarlo. Claro, estuvieron dilatando esto desde el año 2016, o sea, desde que salta en escándalo, en rigor en el 2017, dilataron el pago en acuerdo, en consonancia con el Estado. Armaron una estrategia donde realmente el Estado se supone que es el acreedor y terminaba haciendo lo que el grupo Macri quería, y así llegamos hasta el día de hoy. Ahora la Cámara Comercial les dio hasta después de las PASO, a los representantes del Estado Nacional para que digan si aceptan esta nueva oferta del Correo. La que puede opinar también es la fiscal de Cámara, Gabriela Boquín, que es la misma que frenó el escándalo. Gracias, Irina. Gracias. Y bueno, les contamos siempre a ustedes que siempre hay un tema de trato y destrato, ¿no? Le mostrábamos algunos reportajes que se hace un candidato a otro, le decíamos nosotros que siempre invitamos a que vengan candidatos del oficialismo, y el propio presidente, la gobernadora, siempre son bien invitados y van a ser muy bien tratados. Pero van a ver ustedes acá, con un informe excelente del autor Osmailín, cómo es la doble vara. ¿Cómo va? ¿Cómo andás, autorito querido? ¿Vos te imaginás entrevistando a Mauricio Macri? Pero por supuesto, con muchísimo respeto. O alguno de tus compañeros. Me encantaría, pero con muchísimo respeto. ¿Por qué decimos esto, Antonio? Porque vemos que todos los candidatos de la oposición pasan por todos los canales de televisión. Mauricio Macri no ¿Cuándo está los invitan, Cuando los invitan, es verdad. Mauricio Macri solo va donde no le preguntan, por ejemplo, de lo que estaban hablando recién, del tema del correo, del blanqueo, de su hermano, y todos esos temas que no le son preguntar. álgidos para él. Bueno, antes de ayer, Alberto Fernández estuvo en TN y Morales Solá le hizo preguntas bastante incisivas por momentos, pero ¿qué hicimos nosotros? Fuimos a la última entrevista que tuvo Morales Solá con Mauricio Macri y comparamos la manera de preguntar, si te parece. Vamos. Presidente, bueno, 2 días después del G20, que ha sido un éxito sin duda. Mi primera pregunta es algo que se pregunta a todo el mundo. Sí. ¿Cómo será la relación suya con Cristina Kirchner si es que gana la elección y llega al gobierno? Tan buena como soy. Pero le quería preguntar algo, déjeme preguntarle algo sobre en qué va a ayudar esa reunión a resolver los problemas del país. Es una muy buena pregunta, una muy buena manera de empezar. Es una muy buena pregunta. Bueno, entonces volvamos a la primera pregunta, porque acá lo que no sabemos es quién va a gobernar. Yo voy a ser el presidente. Usted va a ser el presidente. Sí. ¿Cuáles han sido los países que más se han comprometido a invertir? Yo diría que Estados Unidos, que es por lejos el primer inversor. Me llama la atención estas preguntas, pero yo se las voy a contestar. No, a ver, Alberto,
Acá lo que hay que determinar es la primera pregunta, es si va a gobernar usted o va a gobernar Cristina. Y voy a gobernar yo, Joaquín. ¿Cómo hace para llevarse bien con Estados Unidos y con China? Más aún, con Trump y con Xi Jinping. La verdad que generamos un clima muy bueno. Y yo veo que la Argentina, con Macri o con usted, después del 10 de diciembre, va a tener problemas. Y claro, todos los que va a dejar Macri. Claro. Bueno. Sí, dígalo, porque... No, y todo lo que en su momento también... No, todo lo que dejó Macri, dígalo y seamos justos, Joaquín. Seamos justos. Pero es que no me puede hacer decir la mitad de la verdad. Yo arranqué con el choripán. Para mí lo más grande que tenemos es el choripán. Lo llenó de colesterol, ¿eh? Llenó de colesterol, ¿eh? No le saqué nada del colesterol, es así. El gobierno acaba de decir que el déficit ha cumplido la meta con el Fondo Monetario. El déficit primario, pero el déficit fiscal no es eso. ¿Usted alguna vez imaginó que iba a estar en el centro de una escena donde estaban los principales líderes del mundo, como uno más entre ellos? ¿Trabajó para eso? ¿Imaginar? No. Imaginé muchas veces ser el sucesor de Freddie Mercury, de ser Palermo, eso sí lo imaginé. Usted me confunde porque la mayoría de los economistas dicen acá en este programa que Cristina dejó un déficit de 7 puntos. Eso no es lo que dice el INDEC de Macri, que además hizo correcciones sobre las cuentas públicas. La otra pregunta es sobre el papel importante que para mí injustamente no se menciona de su esposa Juliana. Pero quisiera que usted hable del papel que ella ha tenido en esta reunión. La hechicera es hechicera intergaláctica, no solo hechicera para mí, no solo me ha hechizado a mí. Y la mujer tiene un rol fundamental en la familia, en la vida de los líderes. ¿Usted no reconoce que en el gobierno de Macri hubo un modo de hacer política distinto? ¿Cuál es el modo? Bueno, dialogaron con la oposición, negociaron. ¿Y ella influye en usted en algunas cosas como diciéndole, serenate, no te entusiasmes tanto con esto? ¿Tiene alguna influencia sobre su estado de ánimo? Sobre mi estado de ánimo, mucho. ¿Qué les dice usted, como candidato a presidente, a los kirchneristas que insultan o...? Que la verdad no le hacen ningún favor ni a mí, ni a la Argentina. Y lo mismo le digo a los otros. Sí, yo lo... Al macrismo enloquecido. Déjeme hacer la última pregunta. Las lágrimas en el Teatro Colón, ¿fueron expresión de lo que usted vio en ese momento o fueron expresión también de la tensión acumulada? Usted vivió muchos meses, días de tensión y estaban llegando a su fin. ¿Qué expresó esas lágrimas? Pero a mí, yo antes de quebrarme ya venía respirando hondo. Pero, por ejemplo, ¿vamos a ir a un cepo o no? Obviamente que no, pero se lo critiqué. ¿Por qué me pregunta? Con el Fondo Monetario. ¿Cómo con el fondo? ¿Con la relación cómo va a ser? Y va a ser con la misma que tuvimos en el 2004. Nosotros no recuperamos la relación con el fondo y le terminamos pagando. El que no le puede pagar es Macri. Y el fondo lo sabe, por eso hizo el informe que hizo. La Argentina no puede pagarlo por las condiciones que dejó Macri, Joaquín. Pero lo dejó Macri. No me eche la culpa a mí, ¿eh? Bueno, cerremos acá antes que empiece a llorar de vuelta. No. Buen cierre. ¿Querés llorar vos? Porque Charlie acá nos dice que quiere llorar. No sé por qué será. Antonio. Yo lo que te voy a decir una cosa es, la verdad, honestamente, me da cierta vergüenza ajena. Yo he visto reportajes chupamedias y agresivos y he hecho reportajes un tanto agresivos también. ¿Se puede decir que el reportaje de Alberto estuvo bien y el de Mauricio fue bastante Por ejemplo, pero lo que te muestra es la vara con que se miden las cosas. Esta doble vara, ¿no? Si sos opositor, te agredo. A ver, está Pitrola acá. Cuando lo veo Pitrola en algún canal, por ejemplo, le veo que le ponen 40 tipos y le empiezan a atacar. Lo veo cuando va un opositor a cualquier canal así, que blindan al presidente, los atacan. Es tremendo, no los dejan hablar. No los dejan exponer su idea. Por más que pienses diferente, siempre está todo en un marco de respeto. Y tu entrevistado tiene que exponer su idea. Si no, ¿para qué lo traes? Antonio. Para atacarlo y matarlo. La primera pregunta que le hicieron a Mauricio Macri no fue una pregunta, lo felicitaron por el rol en el G20, por el éxito, y a Alberto Fernández 3 veces le preguntó si iba a gobernar él. Y después, Cristina. Tanto Morales Solá como Mauricio Macri, 2 machirulos, hay que decirlo, porque ahí dicen que el rol de la mujer es acompañar a los líderes y tener un buen rol en la familia. Gracias, Lautaro. Gracias a ustedes. Voy a aprovechar que está Jorge Landó para preguntarle, ¿hay temor por el tema del escrutinio, Jorge? ¿Perdón? Ha fallado ya 2 veces. Sí.
Y bueno, evidentemente han sido ensayos que se han hecho para tratar de demostrar que el sistema funciona bien. Pero por lo que hemos visto, nosotros no. No funciona bien. Yo lo que les quiero decir es que es una prueba que auditó el propio gobierno, o si quieren, el propio partido del gobierno, porque para el caso es lo mismo, no hay un manejo imparcial del Estado como para que uno pueda decir que son cosas distintas. Entonces, sobre un universo de 13.000 establecimientos que estaban en condiciones de transmitir, yo no sé exactamente en qué cantidad de esos transmitieron, porque no hay cifra oficial, pero el único dato que tenemos es que eran 13.000 establecimientos con conectividad como para poder transmitir la información. Me gustaría que escuches algo, pero escucharlo y después opinás sobre lo que vas a escuchar. Todos pueden opinar, ¿no? Pero escuchá, Jorge, esto de Adrián Pérez. ¿Qué decía? Ponelo acá al aire, Charlie. Obviamente que vamos a entregar el software final, que probablemente sea esta versión, ¿no? Nosotros hagamos esta prueba, que la prueba que nos hemos planteado como simulacro final, sale bien la prueba y entregamos con posterioridad el software. 30 días antes no, porque obviamente el software lo estuvimos cambiando, modificando, corriendo, es un software nuevo, ¿no? ¿Y qué pasa, dos preguntas más? ¿Quién auditó esos software? ¿Y qué pasa si cuando se lo entregan a los partidos los auditan y encuentran problemas? Nosotros eso ya la entrega, nuestro trabajo termina entregando el software a la justicia y la justicia determinará lo que tenga que determinar con el software. Juan. Esto fue el sábado mismo. El sábado mismo. A ver, para que se entienda un poco, la empresa Smartmatic, empresa venezolana, desarrolla un software específicamente para el scan de los telegramas y para garantizar la rapidez que nadie le solicitó, hay que decirlo, salvo el gobierno de Mauricio Macri. Digamos, la ley no pide rapidez en el escrutinio. Y desarrolla un software específicamente para estas elecciones. Una empresa venezolana que cuenta con denuncias en todo el mundo. Tenía que entregar el software 30 días antes a los partidos políticos para que los partidos políticos pudieran auditarlo, encontrar fallas y devolverlo. Pero vamos a preguntarle al apoderado del partido del PJ, Jorge Lando, si efectivamente ya cuentan con ese software y cómo anduvieron las pruebas. No, bueno, son dos preguntas. ¿Cómo anduvieron las pruebas? Se las cuento. No, pero digo, ¿ustedes auditaron el software ya? Bueno, arrancamos por ahí. No. ¿Cómo vamos a poder auditar si el propio Adrián Pérez esa mañana te está diciendo que lo están desarrollando y que cuando esté listo lo van a entregar? ¿Y si no no van a listo? entregar nunca. Claro. Pero era 30 días antes de las elecciones. Pero y si no está listo el día de las elecciones, estamos en el horno. Pero es que es una acordada de la Cámara la que le exige que lo entregue 30 días antes. ¿Por qué? ¿Y si incumple qué pasa? Porque realmente es un papelón, es una vergüenza. Y esto es, y es la única vergüenza que estamos viendo. No, bueno, pero te digo, entre otras. Toda modificación que vos haces a las cuestiones electorales, la Constitución te exige que sea por ley. Ni siquiera por decreto de necesidad y urgencia, porque te lo prohíbe expresamente. Esto ni siquiera lo hacen por decreto, es una medida que tomó el Poder Ejecutivo porque sí, avanzó y le da para adelante. Y bueno, estamos acostumbrados que nos vamos a escandalizar que no quieran cumplir con el software. Lógico, están acostumbrados a hacer lo que se les da la gana y a llevarnos a patadas a donde quieran ellos que vayamos. Es una locura. Yo vengo reclamando esto desde el mes de enero, desde que me enteré que hicieron la contratación. ¿Qué pasa si se le entrega a los partidos políticos y los partidos políticos detectan fallas? ¿Y si falla el software, qué pasa? Exactamente. Si eso sucede, no estamos en condiciones de introducirle las modificaciones que se debieran hacer para que esto... Por el tiempo, técnicamente. No lo van a entregar. Yo te digo por qué no lo van a entregar. Pero ¿cómo, a ver, le pregunto a los partidos políticos, ¿cómo verificás que la elección no te la truchen? Pues, tenés que esperar el cuento voto por voto. Bueno, y si y otro tema, y si instalás un candidato, por ejemplo, a las 10 de la noche, con el 20% escrutado, se festeja. Sí, pero es que eso es lo que van a hacer. Bueno, ¿y después qué pasó el otro día? Vos mirá lo que pasó hace 2 años, cuando te acostaste pensando que había ganado uno y ganó el otro. Y a la mañana cuando te despertaste había ganado Cristina. Después en el escrutinio definitivo salió otra cosa, pero no importa, estamos hablando del escrutinio provisorio, del que se hace la noche del domingo. ¿No es peligroso en una Argentina que hoy realmente está muy dividida? Es que yo advierto
que esta situación nos está llevando a una situación de incertidumbre donde yo me imagino y de inseguridad, un escenario donde va a haber un festejo con papelitos la noche del domingo, vos vas a ver el campamento de ellos tirando papelitos y qué sé yo. Y nosotros otra información que vamos a tener de nuestros fiscales que nos va a dar un resultado diametralmente inverso. Yo eso es lo que quiero evitar, digamos, nunca sucedió en la Argentina que haya dos festejos simultáneamente a la noche en la calle, porque nunca se dudó de cómo son las instituciones en la Argentina. Pero vos te acordás, le pregunto a todos, ¿no? En el 83, cuando había un canal que daba ganador a Luder y otro ganador a Alfonsín, el 11 no daba datos, sí, y ATC, el viejo ATC, estaba dando datos. Y salieron los dos a festejar a la calle, así que era vuelta a la democracia y todos nos abrazamos en el Obelisco. Bueno, pero hoy no pasa esto. De ningún modo, y no ha pasado. No, y aparte me parece que el escenario no tiene sentido tampoco, ¿no? No, pero aparte. En un escenario como el actual, digo, no sé, generar ese tipo de expectativas. La presentamos. Sí, no, pero aparte, con una Argentina tan dividida, y encima que el gobierno te reconozca que el software lo están probando, cuando faltan ¿cuánto? Menos de 3 semanas. 20 días. Antonio, yo creo que se está enrareciendo cada vez más todo el sistema electoral. Nosotros somos víctimas de varias cosas. La ley de paso, que siempre estuvimos en contra de los pisos electorales. Sí. Queremos boleta única de papel, no camina. Y yo le digo a todos los votantes del Frente de Izquierda Unidad que no voten si no está nuestra boleta, que es el problema que solemos tener. Luego vino Ahora, ¿vos te das cuenta el Parlamento que este año... ¿Vos te das cuenta qué disparate que es esto? Más. Que te roben las boletas, que te las tiren, que te las tiren. Claro, que te las tiren. Pero entonces, es un disparate. Vos dependés de fiscales. Como nosotros tenemos mucha militancia, pero no podemos pagar un fiscal. Claro, pero tiene un mango. No tenemos un mango. Cuesta muchos millones de pesos pagarle a un fiscal el día. Entonces no tenemos seguridad de que la boleta esté. Después, la única ley que trató el Parlamento este año es el financiamiento empresario de los partidos políticos. Otro golpe a nosotros, porque, como dijeron propio hoy este año, los que no tenemos financiamiento empresario somos el Frente de Izquierda. Y ahora viene que no sabemos los resultados del software. Claro, no tenemos el software del sistema de conteo. No hay seguridad. Lógicamente, cuando alguien quiere hacer trampa, mira, en Santa Fe hay boleta única y en un momento faltaron 700 urnas y se alteró un resultado esa noche, que después se terminó conociendo. Bueno, es como esto que estábamos hablando, ¿no? Te acostás con un resultado, te levantás con otro. Son manipulaciones políticas de relativamente corto alcance en ese caso. El problema es cuando se llega a violentar la voluntad popular. Claro. Y uno lo que necesita es que se pueda votar y que el sistema refleje definitivamente la voluntad popular. Te vas a una pausa, después de la pausa, lo que dijo el ministro de Educación, que la pobreza es cuestión de actitud. ¿Todo esto después de la pausa?